Bienvenidas a la lección número 3 y vamos a hacer esta es una lección muy práctica, quiero que te quedes conmigo todo este tiempo y quiero que me sigas atentamente cuando estemos haciendo el ejercicio porque ya entramos en práctica, vamos a detectar esas creencias de identidad que nos atrapan en la pequeñez, que nos atrapan en esas sensaciones tan terribles que es sentirse uno no útil, sentirse que uno no vale, que uno no hace lo suficiente y como es como una sensación de uno no servir para absolutamente nada. Y créeme que eso es algo, una creencia que tiene el 98% de la población, de todo ser que esté en este espacio-tiempo llamado Tierra, pues tenemos estas creencias que se llaman a veces de autoestima o básicamente de lo que erróneamente hemos creído que somos. Nos hemos limitado con un ente pequeño y nos hemos separado de esa esencia que realmente nos hace conocernos de forma valiosa. Nuestra valía se nos es dada a nosotros. Nuestra valía hay que quitarle simplemente estos obstáculos y estas creencias que vienen a través de solo historias, pero historias que son muy fuertes. Créeme, no pases por alto estas creencias porque realmente estas son tu identidad. Esto es lo que tú crees que eres. Y en el momento en que nosotros trabajamos en creencias de identidad, tenemos un alto rechazo al cambio, tenemos un alto rechazo a ver, pero ¿qué es eso que hay más allá de lo que yo creo que veo, toco, huelo y conozco? Y lo único que yo hago es poner mi vida, mis sueños, todo lo que yo tengo, ese llamado interno, esa esencia por ser una madre completamente amorosa en una realidad completamente dolorosa y muy limitada que de verdad nos dice continuamente como una voz interna que lucha entre que tú sabes que puedes hacer muchas cosas, pero que hay áreas de tu vida donde te dices como realmente no vales para nada. Y esto lo vamos a ver qué es una creencia, cómo vamos a detectarla en el día a día y este es el primer ejercicio que vamos a hacer aquí juntas, así que necesito que pongas toda la atención en esta lección. Vamos a ver los mecanismos de la mente para defenderse. Estos son algunos, pero son casi los más vitales que aparecen en este tipo de creencias y vamos a también a tratar de encontrar ese balance de los excesos porque también te vas a dar cuenta que los hijos, que las relaciones interpersonales son las que nos van a mostrar esa balanza donde expresamos mucho, o sea, vamos como de la grandeza a la grandiosidad y esto a la pequeñez y esto lo vas a ver más adelante y por último vamos a observar la proyección de la culpa, algo que tenemos que ser muy conscientes para nosotras no educar desde este tipo de crianza que es la culpa, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tenerles un poquito de amor y de respeto a la vida misma y empezar a valorar lo que realmente somos. Vamos a honrar un poquito a esa grandeza que hay en nuestro ser y a dejar de prestar atención a tanta creencia y a quitarle toda esa energía, porque lo único que hacemos es dar energía. Entonces empecemos. ¿Qué es una creencia? Básicamente es un pensamiento que tú repites muchas veces. Si tú muchas veces al día te dices no valgo, no valgo, no valgo, no valgo y esto pasa, al final tú vas a hacer las cosas desde una perspectiva donde tú crees que lo que haces no vale, que lo que haces no es suficiente y esto se va convirtiendo en tus hábitos. Y estos hábitos son hábitos que son muy perjudiciales para ti porque son hábitos como aguantar relaciones difíciles, a veces ni siquiera enseñarle respeto a tus hijos por tener no saber cómo dirigir, por no saber, porque te queda grande quizás la situación, son cosas como estas, ¿no? Vives situaciones, vives la vida en sí como una batalla, un campo donde es súper difícil de ir y donde se experimentan muchas sensaciones que al no ser consciente de ellas, las reprimes y empiezas a tener conductas como en tus alimentos, en tus comportamientos, en tus relaciones, en tus fracasos que se quedan solo como fracasos. Los fracasos son aprendizajes, pero cuando vives desde la creencia, no eres consciente que si por ejemplo eres una persona que le falta el tiempo, que siempre está cogida de tiempo, que siempre tiene como muchas cosas que hacer o que siempre quiere estar haciendo algo, tú no te estás dando cuenta que lo que hay dentro de ti es que tú crees que no eres suficiente o que no hay suficiente o como que hay una falta de algo, como que hay un vacío.
tú de eso no eres consciente, sino que vamos a vivir a través de esa creencia y la defendemos y vivimos a través de esos hábitos, de esos impulsos. Muchas de nuestras cosas, y especialmente al estar hablando de esta creencia de a veces uno no ser suficiente, tiene como impulsos de estar haciendo compulsivamente cosas, ¿no? O impulsos de comer compulsivamente, de comer azúcar, de comer ciertas cosas, porque ahí dentro hay unos vacíos, que eso lo hablaremos también en otras lecciones. Las creencias también son esas opiniones muy radicales y es como que la vida es solo así, ¿no? Y cuando tú viajas, cuando tú conoces muchas culturas, te das cuenta que cada cultura tiene su razón en su justa medida, en su justo punto, y eso hace que tengas una apertura a darte cuenta que cada creencia es la verdad para cada persona. Vamos a ver, nuestras creencias son como esas verdades absolutas que nosotros hemos creído que son realidad, pero que estamos aquí para irlas desboronando porque nuestra realidad va más allá de que sean solo creencias que varían de un lugar a otro, sino que son como eternas, por así llamarlo. Son verdades que traen paz contigo. Y ahí es donde nosotros vamos a ir llegando poco a poco a esa verdad universal para que de ahí se desprendan hábitos completamente nuevos. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué van a ser las creencias? Son esas formas en que nosotros nos hemos limitado en este mundo completamente ilusorio. Y vas a escuchar mucho esta palabra de la ilusión. Y es algo que, en cierta manera, a veces es un poquito complicado enseñarle a los niños a vivir desde su potencial en un mundo donde se ven limitados por el peligro y donde tenemos que contarles también, en cierta manera, que nosotros estamos aquí para vivir una experiencia que nos va a ayudar a recordar poco a poco todo nuestro gran potencial, toda nuestra gran verdad. Y esto es interesante que lo empecemos a conocer ahora, aunque sea temas un poquito más metafísicos, que te des cuenta desde ya, desde ese preciso instante, que las creencias son las formas en que nosotros nos encerramos. Pero también hay pensamientos que nunca han abandonado esa esencia bella, esa esencia donde hay una valía de por sí, donde hay una utilidad, donde todo ser humano es único y donde todo ser humano tiene las infinitas capacidades. Creo que esto era un ejemplo de Albert Einstein, el que decía que si nosotros juzgáramos a un pez por su capacidad de trepar un árbol, sería completamente ilógico porque obviamente un pez no puede escalar o trepar un árbol, ¿no? ¿Y qué quiere decir con esto? Que cada persona tiene sus habilidades y tiene sus talentos y tiene sus capacidades que nosotros como padres vamos a tener que enseñarles a desarrollar y que también conocerás más adelante en otro de los cursos, en otra de las lecciones donde vamos a enseñarles a desarrollar esos talentos a partir de las dificultades y esos también son nuestros talentos, nuestros propósitos, ¿no? Todo aquello que nos ayude a desencajar nuestras creencias, nuestras limitaciones van a ser las mejores bendiciones que tengas a lo largo de tu vida. Porque mira, yo te doy el caso cuando yo tenía un ideal de mujer exitosa, de mujer trabajadora, quizás esto lo extienda más en la parte del trabajo, donde para mí estar ocupado, 1000 llamadas de teléfono, mi primera carrera fueron publicidad y relaciones públicas, y era como que ese era mi ideal, la mujer, y eso lo vi en películas, yo creo, ¿no? Americana, que por el teléfono aquí, responsabilidad corporativa, bueno, yo era esa que se quería vestir en taconcito y estar muy ocupada, de verdad que lejos quería tener hijos de forma cercana, me encantaba supuestamente ir al trabajo, viajar, en fin, era como ese estilo de mujer independiente que no cabía con una familia y que no cabía con respetarse tiempos, ¿no? Con el tiempo y doy gracias a la vida de que todo mi proceso haya sido como haya sido, haya tenido todos estos hermosos trabajos donde cuando llegué a Australia hacíamos limpieza por bastante tiempo y donde realmente me daba cuenta que no era lo que no importaba lo que yo hiciera, que mi valía no iba a depender si yo estaba limpiando, si yo estaba dando una conferencia o si yo estaba en una agencia de publicidad haciendo mil cosas, ¿no? Eso a mí me tomó el proceso de un tiempo y eso también quiero que lo entendamos, que una creencia de este tipo de creencias no se cambia de la noche a la mañana. ¿Vale? Esto es un proceso, esto es plantar una semilla y esto es irla regando
sintiendo tus emociones y como lo vamos a ver ahora en adelante. Quiero que nos quede entonces muy claro que para mí el hecho que se hubiera derrumbado, que nada hubiera salido como yo hubiera soñado, el trabajo hizo que yo empezara a comprender que la vida no es estar completamente ocupada, sino que realmente había una creencia latente que creía yo que el éxito era lo que me iba a dar la valía, que ese tipo de trabajos era lo que me iba a hacer una mujer diferente, independiente y además así como chévere, ¿no? Como un buen partido. Eso era toda la locura de mi cabeza y hasta que llega mi hijo y me dice, no, pausa, las cosas se hacen al revés, porque aunque yo ya había cambiado de carrera, ya me había ido por la parte más terapéutica, ya había empezado la parte más espiritual, e igual esa creencia estuvo por ahí como, me costó como muchísimo tiempo dejarla ir, porque me rehusaba, decía yo, bueno, si esto no es lo que yo hago, no valgo, entonces, ¿cómo real, qué es eso de que yo valgo y que soy suficiente, ¿no? Y aquí en este proceso es donde yo te voy a acompañar, porque no es un proceso ni es un camino fácil, el que te quiten el suelo, el que te digan que ya no eres las ideas que pensabas, pero en el que estés en esa transición de una creencia a tu totalidad, a una nueva forma de vivir, hay un proceso y por eso estoy aquí acompañándote con cada audio, con mi experiencia, con esta información y también te doy la apertura a que practiques, como siempre digo, una práctica preciosa espiritual si quieres. No es para todo el mundo porque es bastante opuesta, que se llama un curso de milagros, que trabaja muy profundamente a nivel de esas creencias. Pero aquí tienes, tienes el proceso y quiero que te quede claro, por favor, no se cambian de la noche a la mañana, pero tienes tantas herramientas que jamás dejas de insistir y ese no rendirte cada vez que caes en esos momentos difíciles, es como que tienes la capacidad y las herramientas para levantarte. Así que juntas estamos en esto. Si entraste aquí es porque realmente quieres también darle esa bendición a ese pequeño y es como que comprendes lo poco que te respetas porque uno hace lo que sea por alcanzar sus sueños a veces y se esfuerza muchísimo. Entonces, vamos a detectar estas creencias en el día a día. Esto es súper fácil. Cualquier problema que uno tenga, tan, ahí salen las creencias. En el libro del journaling, en tu journaling vas a tener una lista para que tú aprendas a hacer tus creencias, un listado para que tú digas, bueno, estas son las creencias que están rondando en esta área de mi vida. Recuerda algo, tú puedes sentirte una persona como segura, capaz, valiosa en un área de tu vida, pero de repente en otra área de tu vida es como que si ese concepto no existiera, ¿no? Así que también puedes ser una observadora de esas áreas donde tu vida funcionan bien para que tú vayas viendo cómo tú te comportas, cómo tú piensas, de qué manera tú resuelves los problemas, de qué manera tú te comunicas, pero todo esto te lo voy a dejar escrito en papel para que también hagas ese ejercicio autorreflectivo de listar tus creencias y de ver cómo podemos empezar a soltarlas a través del ejercicio que hemos hecho. Quiero que lo hagas desde la observación, que es mucho más rápida, pero también desde el escribir para que se asiente toda esta información. ¿Cómo más podemos detectarla? Bueno, cuando hay un área en tu vida que está en conflicto, cuando sientes un temor profundo, es decir, como que se paraliza tu vida, también ya lo vas a ver de otra forma. Cuando vas posponiendo, cuando te comparas muchísimo, cuando nada en tu vida sale, como que tú tienes proyectos, tú tienes cosas y como que nada sale en tu vida. Y es en ese momento cuando pues tú te das cuenta que hay algo que necesitamos reflexionar, pero tú lo que haces es a veces ir al tu mundo externo y decir, por ejemplo, digamos que tenemos una creencia en que no nos creemos inteligentes o que no sabemos y no nos creemos inteligentes no en todo, cariños. Hay gente que no se siente capaz de manejar un carro, un coche, o hay gente que no se siente capaz de hacer un tipo de trabajo, o gente que no es capaz de hablarle a otra persona. El no sentirte valiosa ocupa muchas áreas de nuestra vida, no solo habilidades y no solo inclusive en la maternidad. Yo también tuve esa creencia donde yo creía que si yo estaba en mi casa como con mi hijo estaba haciendo nada
o no estaba haciendo lo suficiente, o mantenían en esa queja tan absorta en el que no me daba tiempo para nada, que al final del día era como que no alcanzaba a hacer nada y me ponía unas listas impresionantes donde ese sentimiento incrementaba. Y en ese entonces, aunque tenía ciertas herramientas, no era capaz de rendirme. Y a esto también tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar que va a haber una parte del proceso donde no vas a querer rendirte, donde vas a querer que las cosas sean a tu manera hasta el punto en que te cansas y dices, bueno, vamos a hacer lo que Lucy está diciendo. Pero completamente esa parte del proceso va a pasar. Que aunque estemos hablando a nivel aquí interno, donde yo te esté dando las herramientas, tú vas a intentar hacerlo todo. Es como cuando nos dicen, cariño, es que la abundancia proviene de ti, pero es que tú sigues insistiendo en que hay que conseguir dinero y en que hacerlo de cierta manera y hay que esforzarte, aunque tú entiendas que la abundancia proviene de ti, ¿vale? Que nos quede algo muy claro, quiero que reflexionemos, que pausemos y que me escuches. En la vida solo necesitamos cambiar pensamientos. Cuando nos enfocamos en trascender, es decir, en dejar de darle energía a una creencia, es cuando tú te empiezas a conectar con ese centro tuyo, con tu verdadero ser, donde haya una ausencia de crítica, una ausencia de juicio, y es desde ese nivel donde los problemas se resuelven solos. Se manifiesta absolutamente otra realidad porque tú ya no le das energía a lo que ya no quieres que tenga sentido en tu vida. Y esto es una decisión propia, ¿sí? Cuando tú empiezas a conectarte con un amor puro, con un amor donde no hay caos, con un amor desde esa esencia, donde no hay juicio, donde no criticas, donde no te atacas, donde no eres víctima, cuando estás en esa esencia, eres capaz de irradiar una luz, un amor hacia las personas, un amor hacia tus hijos, una comprensión, una empatía, una conexión tan grande y tan bonita que merece la pena que se pasen a veces esas noches oscuras del alma donde tú sientes que se está perdiendo un pedacito de ti, pero que está renaciendo otro si tú guardas esa conexión con ese ser ilimitado que es quien realmente te dio la vida. Quiero que reflexiones algo. No existiríamos sin esa esencia y energía de vida con la que quiero que nos conectemos y que nos acompañe en cada uno de los ejercicios y las meditaciones. Las creencias son pura habladuría nuestra, son puras ideas y conceptos que creamos para limitarnos. No nada más. El resto es tu verdadera esencia y cuando está de ahí hay cuando vives desde ahí, desde tu mundo interno, desde esa conexión, hay una sensación de plenitud, hay una sensación de ser guiado y de ser protegido. ¿Que no estás siempre ahí? No, pero que tú poco a poco de ir del 10% al 20%, al 50%, pases de un 70% a un 90%. Una vez tú has completado todo este aprendizaje, queridas madres, queridas mujeres, este proceso en nuestra vida en la tierra se concluye porque recuerdas tu grandeza, recuerdas todo ese ser que es pleno y que con palabras no se puede entender, así que hagamos nuestro trabajo interno de simplemente quitar creencias que nos atan al miedo, que nos atan a una persona pequeña, que nos cortan las alas y que no nos dejan vivir. Este es el proceso y aquí lo vamos a hacer juntas, ¿vale? Primero, quiero que arranquemos este ejercicio con un ejercicio en mente, con una situación difícil en mente, donde tú creas que hayas podido experimentar el que no hagas tu trabajo bien o el que tus proyectos fracasan o en algún proyecto que haya fracasado, donde el dinero quizás no sea suficiente o si es suficiente tienes miedo a que se vaya, que se pierda, donde haya un problema, donde no valoren tu tiempo y tu esfuerzo, ya sea en el hogar o ya sea en el trabajo o ya sea en ambos a la vez o ya sea tú mismo que tú no valores tu tiempo y te pongas demasiadas cosas al día y no te des esos espacios para descansar, donde aunque no creamos hayamos elegido trabajar muchísimas horas y después estemos tan atrapados en esa situación que creemos que no vamos a salir de ahí. Y eso lo vamos a ver, ¿vale? O sino también en esta área donde no valoramos nuestra maternidad y donde nos pasamos continuamente quejándonos de lo difícil que es criar a un niño, de lo que no hay tiempo, de que el tiempo de descanso, donde te criticas muchísimo, donde te exiges muchísimo, donde tú eres muy rígida. Y mira que esto yo lo veo continuamente en consulta.
Y las personas que han ido evolucionando a lo largo de los años conmigo llegan a una paz de encontrar esta creencia tan rápido y trascenderla que el proceso se les hace muy cortos, inclusive en sesiones privadas. Así que yo quiero que de este curso tú aprendas a ser una observadora de tu mundo, es decir, a tratar de observar y que poco a poco no vayamos juzgando lo que nos va pasando en la vida como bueno, como malo, o que tan de malas o que el destino, sino que vamos siendo responsables de nuestra vida y lo que vamos a hacer es empezar a ver qué es lo que está pasando ahí fuera, darnos cuenta que eso proviene de nuestra cabecita, haz de cuenta como si esto fuera un proyector y que la película está pasando en tu mente. Tu mente es la responsable de todo y tu cuerpo y tu mundo externo nos va a mostrar qué son esos pensamientos que están rigiendo nuestra vida para nosotros, con mucha paciencia, poco a poco y con estas herramientas, reprogramar nuestra mente de estas creencias. Observa la crítica, observa este malestar emocional cuando algo pasa, cuando te derrumbas, cuando hay un momento difícil, cuando hay noticias muy, muy difíciles como enfermedades graves o como enfermedades a los hijos o como circunstancias, accidentes. Todo esto es que el mundo nos está dando una alerta de que estamos ya muy perdidos en nuestros miedos, de que ya nos está rigiendo mucho esa información dual y de que tenemos que la salida es empezar a volver a conectar con nuestro mundo interno. Siempre la salida es conectar con nuestro mundo interno. ¿Qué quiere decir conectar con nuestro mundo interno? Seré muy cansona. Tus pensamientos, tus creencias. ¿Listo? ¿Cuál es el error aquí? Mucha atención con este bloqueo, que nosotros estamos empeñados en que si no valoran nuestro trabajo, hacemos más para que nos valoren. O si no, nos vamos con nuestras amigas, nos tomamos un café o con nuestro esposo y decimos, es que mi jefe no se da cuenta de todo lo que hago, esos otros no hacen ni popó y a ellos sí les miran el trabajo, mi jefe es no sé qué, esa empresa a la que trabajo es una mierda, y así nos empezamos a hacer una bola. Primero hacemos el conflicto más grande y ese es el primer bloqueo. El segundo bloqueo es que estamos tan atrapados en el problema, tan absorbidos en el dolor, que nos cuesta disociarnos, es decir, nos cuesta ser un observador del mundo y quiero que aquí vamos juntas y esto lo vamos a hacer a través de la escritura, del journaling y lo vamos a hacer también a través de las meditaciones. Este es un trabajo de observación. Poco a poco quiero que me digas qué es lo que te gustaría observar. Déjamelo en los comentarios. ¿Qué es eso que quieres empezar a observar en tu vida que no está funcionando y tiene que ver con la parte de que no valoren algo de tu vida o que tú sientas que no eres capaz o que tú sientas que no hay suficiente o que no eres suficiente? ¿Vale? El segundo paso, y esto algún día lo vas a hacer de forma recorrida. El segundo paso, ya nos vamos a ir a nuestro mundo interno y vamos a observar en cómo nos sentimos. Esta es tu mayor alerta. O sea, esta es la mejor guía que tú tienes porque aquí es donde tú vas a tener que aprender a rendirte a la emoción y para esto tienes una meditación que se llama rendirte al miedo. Para la rabia es diferente. Para la rabia hay que simplemente sentirla y sacarla de otra forma. Al miedo hay que rendirse, a la rabia hay como que dejarla fluir, salir y no prestarle atención. Pero al miedo hay que dejarle de tener miedo. Y rendirte a la emoción es clave. Tenemos muchísimo miedo en sentir nuestras emociones, en sentir nuestros miedos, que hacemos hasta lo imposible por no sentirlo. De aquí el origen de muchísimas adicciones, de comer compulsivamente, del sobrepeso, de muchísimas enfermedades y el hecho de que tú no quieras conectar con esas emociones quiere decir que estás viviendo en ese mundo, no estás siendo un observador, sino que simplemente estás diciendo que la forma de solucionar tus problemas es que los demás valoren tu tiempo o es que tengas demasiado dinero en la cuenta bancaria cuando por dentro a veces tienes miedo de que eso nunca vaya a pasar o que se vaya a perder absolutamente todo. Y todos son creencias. Y aquí atentos, las emociones nos van a conectar con lo que tu ego siempre quiere y es que
traer una historia del pasado, tu ego solo vive del pasado y tu pasado, si tú no lo colapsas en el presente, se te va a repetir al futuro. Y aquí es donde empieza nuestro trabajo grande. Vamos a rendirnos a la emoción, vamos a reconocer que te identificas con esa creencia, que tú vives el dolor, al principio vas a hacer esto quizás a través de la escritura, aquí hay momentos difíciles, quizás puedas llorar mucho, quizás puedas sentir un vacío en el pecho grandísimo, o quizás se te somatice en dolores de cabeza, en, en, en dolores intestinales, ya sea diarrea o ya sea problemas con el colon. Normalmente suelen ser cosas leves, pero pues obviamente si tú ya tienes algo grave, obviamente voy a hacerte tu tratamiento, pero cuenta que siempre hay una parte emocional, pero cuando estás en ese proceso interno donde estás tratando de deshacer esas creencias, van a haber somatización física, seguro que hay, porque la resistencia es grande y la lucha interna mental es increíble porque es como que empiezas a repetir afirmaciones, ¿cierto? Te dices, soy valiosa, soy suficiente, soy valiosa, pero llega un momento en que te puede y dices, no, la verdad es que no me creo que ni soy suficiente, que ni soy valiosa, lo único que quiero es como que esto funcione en mi vida, ¿cierto? Y este nuevamente digo, es un bloqueo. Y una vez estamos en la segunda área, va a volver a despertarse. En este segundo paso se va a volver a despertar. Y es que tú crees que no hay solución a tu problema, que no hay otra realidad y te sientes en un valle y en un desierto emocional donde realmente te ves completamente como con los ojos vendados, atrapada completamente, diciéndote como de aquí no voy a salir, nada va a cambiar. Quiero que no te preocupes por esto porque esto es completamente normal si tú sigues a fondo, si tú te rindes al miedo, caes en el miedo profundo, lloras, pero tú dentro empiezas a conectar con esa fuerza interna y esto quiero que lo hagamos juntas, ¿sí? Quiero que ya tomaste esa creencia. Ahora lo que vamos a hacer, una vez estemos en cómo nos sentimos, si estamos detectando ese miedo, así sea muy mental, porque al principio todo es mental, ¿no? Después con el tiempo, la experiencia se va haciendo más experiencia y no vas controlando tanto con la mente, sino como que vas sintiendo un descanso en tus emociones y tú vas a conectarte con esa parte interna, tócate la mano en el pecho, quiero que aquí vamos a respirar profundamente. Y quiero que digas, aunque esté en lo más profundo acá, en ese miedo profundo, ahí en el final, ahí donde creo que no voy a salir, estés en el estado en que estés tranquila, llorando, con rabia, como sea que estés, quiero que aquí aprendas a tomar tus herramientas internas y a conectarte con esa esencia, con esa parte de tu mente superior. Cuando quiero decir parte de tu mente superior, quiero decir con esa parte donde tus emociones están más elevadas, donde estás conectada cada vez más a ese mundo no físico, donde no hay límite y donde no hay dolor, donde todo se convierte al nivel de pensamiento, de idea, y una vez estés allí tienes que pedir ayuda a esa esencia, tienes que decirle, llámale universo, llámale Dios, llámale sabiduría, voz interior, como tú quieras llamarle, espíritu, y tienes que decirle que por favor te ayude a soltar este dolor. Al principio es un dolor, luego vas a decir esta experiencia a la que yo me estoy aferrando, aquí hay una solución, se pueden ver las cosas de otra manera, se pueden hacer las cosas de otra manera, tengo el poder de elegir y soltar. Y aquí de una saltamos al paso 3 y es, perdono esta idea, suelto esta idea, sigues conectada a tu energía superior y tienes que decir perdonar esta idea porque automáticamente tú te sientes como culpable. Y aquí empieza como una guerra interna con esa energía superior. Tú te sientes culpable y la culpa es lo que hace que tú te atrapes. La culpa es la que hace como tú, hay una culpa muy inconsciente que dice como que estás aquí porque hiciste algo muy malo y estás en esta realidad y como que tienes que pagar por esta realidad y tienes que hacer muchas cosas. Y en realidad lo que tú tienes que decir es perdonar, que es simplemente decir, esta idea yo ya no la quiero, esta idea no me trae paz, lo único que yo quiero recordar es que soy valiosa, o que soy capaz, o que soy útil, y vas respirando y vas conectando con esa luz. Y si tú pides ayuda, y así se aprende a pedir, si tú pides ayuda a que se deshaga tu locura,
de no creerte suficiente, de no creerte valiosa, de creer que no valoran tus proyectos, tú estás conectando con esa energía que te permite deshacer todo dolor. Si bien es cierto, en el proceso de soltar y perdonar hay mucho dolor, hay mucha resistencia al cambio y también vas a tener que soltar esa idea, ¿vale? Aquí es un proceso de soltar, conectarte y una vez tú ya estés como en esa conexión, recuerda que siempre vas a poder elegir si sentirte mal o si empezar a abrirte a una nueva realidad. Al principio, cuando estamos caminando por el principio de todo esto, de este proceso, cuando estamos haciendo esa transformación de creencias, de elegir de nuevo, al principio es mental, que quiere decir que tú te vas a tener que ayudar mucho de tu diálogo interno, lo único que deseo es estar bien, lo único que deseo es sentirme valiosa, es conocer mi verdadera valía, acepto mi grandeza y esto lo que hace es empezar a empatarte a dejar como a silenciar lentamente esa voz del miedo, a silenciar lentamente esa voz que no es natural, pero que tú te has creído. Lo natural es que tú sientas la grandeza, que tú te sientas valioso, sientas que valoras tu tiempo, que valoran tu tiempo y que automáticamente tú vivas todas esas experiencias en tu vida, no al revés. Nosotros queremos que ahí fuera las cosas sean de cierta manera para sentirnos como deberíamos ser. Y así es que estamos en esta locura. Quédate conmigo y al principio esas creencias tienen mucha resistencia, al principio tú no vas a querer que las cosas sean así, al principio vas a hacerlo un ratico y el resto del día no, vas a preferir caer en la queja, en la crítica tuya o a otras personas, o también en el querer que tu hijo haga lo que tú no puedes hacer. Esto te va a conectar con tu hijo en el nivel en el que tú vas a saber que cuando estás frente a una pataleta de él, o cuando tú estás viendo que él no puede hacer algo, ya sea porque te lo comentaron en el colegio, porque tú veas que él como que no sea capaz de hacer algo, o que tú veas que él no valora las cosas que tú das, entonces tú vas a retirarte hacia atrás y vas a decir simplemente, esta es una de las creencias que yo no quiero pasarle a mi hijo, yo sé qué quiero regalarle a él, y por ti y por mí quiero elegir de nuevo. Retírate de la situación. Elegir de nuevo es simplemente no decirle no sirves para nada. Elegir de nuevo es simplemente decir, no culparlo porque no hace algo bien o decirles que nunca lo vas a conseguir, es que ya te lo he dicho 1000 veces, es que no lo vas a hacer. No, es que tú te pares firme en lo que tú quieres conseguir para ti y en lo que tú quieres que ese niño herede. Y esto es firmeza, y te lo digo por experiencia, porque yo me paro frente a mi hijo esto fue cuando él necesita, cuando él está, de hecho estamos en ese proceso de que él vaya al baño, y ha sido un proceso que yo empecé pensando que era súper difícil, ¿vale? Y de ahí en adelante ya te puedes imaginar lo difícil que ha sido en el sentido en que él no presta atención, en el que él mm, como que se le olvida, como que se despista, como que no hay la motivación, ¿no? Y lo primero que se me pasó, el primer pensamiento que se me pasó es como, ay, no, ay, ¿cuándo era que lo va a hacer? Ay, ¿por qué era que, ay, no, y otros niños ya lo hicieron? Y yo soy muy atenta a no comparar, pero yo soy muy honesta con mis pensamientos y contigo para que te des cuenta que yo en mi proceso mental estoy al 100% observándome, por eso soy una madre consciente, observando lo que yo he de cambiar en mí, ¿no? Y es como si yo hubiera, un día me levanté y yo dije, bueno, quiero ver las cosas de otra manera, yo quiero acompañarlo lo mejor posible en este proceso, no quiero ni que mi cara, ni que mi falta de paciencia refuercen que yo crea que él no es capaz de hacerlo, que no lo hace de la manera que a mí me gustaría, de la manera más cómoda, que tuviera que lavar menos popó y todo eso. Y un día me retiré y dije, pero ¿qué será? Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ver las cosas de otra manera? Y uno de los grandes regalos que saqué de ahí fue que yo le hice a él, o sea, a él le encanta jugar, ¿no? Y todo lo que sea juego para él es genial, pero la ida al baño no fue un juego, la ida al baño fue algo difícil, fue algo, un proceso que tenía que parar de jugar y que tenía que como que no disfrutar. Entonces ahí llegó una revelación como inmensa en mi vida y es que yo tenía que disfrutar de la maternidad, ¿no? Que tenía que hacerle los procesos a él para que, por muy difíciles que fueran, y para él esto es un proceso difícil,
¿vale? Lo íbamos a disfrutar, íbamos a caminar paso a paso y que yo le iba a acompañar en cada uno de sus tropiezos y en cada uno de sus momentos difíciles y que cuando yo tuviera mi impaciencia yo me pudiera retirar y decir, estoy aquí porque quiero dejar de ver que tú no puedes hacerlo. Porque básicamente lo que venía en mi cabeza es como, ¿por qué no puede? O sea, si ya puedes parar, si ya puedes ir al baño, es que sabes hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se te olvida, no? Todo ese diálogo estaba en mi cabeza, yo lo retengo en mi cabeza y digo, hay otra forma de hacer las cosas, hay otra forma de acompañarte y sé que puedes hacerlo, sé que vales y yo quiero dejar una sola idea. Y el proceso real que se hace es, yo dejo ir la idea de que él no puede hacerlo. Así de simple. Es simple, pero hay mucha resistencia porque yo al final digo en mi cabeza, pero es que yo quiero que también vaya al baño, ¿no? Y aquí es donde vamos a tener que empezar a trabajar bien y juntas para que te des cuenta. Así que, no, de nuevo déjame en los comentarios cuál ha sido ese proceso, si este proceso te parece, no te voy a decir que me digas ya si te parece fácil, porque si no lo has intentado unas 100 veces, no te va a parecer fácil, porque esto es un entrenamiento mental. ¿Listo? Vale. Entonces continuamos ya con esta parte donde tu mente tiene unas defensas, ¿cierto? La mente se resiste al cambio, la mente lucha. Decimos que queremos cambiar, pero en verdad nosotros no queremos cambiar, nos resistimos al cambio, posponemos, ¿vale? Cuando nosotros posponemos es que realmente sentimos que no podemos hacerlo o que no servimos para nada, ¿vale? Cuando tú piensas, mira, haz de cuenta, este muñequito, cuando tú vas con una mentalidad donde tú crees que no sirves o que lo que haces no vale o que lo que haces no es suficiente, porque así mamá un día te lo dijo, que no servía ni para tender una cama, no sirve ni para ni mierda, no sirve para nada, es una inútil, eso que tiene esos sueños no sirven para nada, más bien vaya a algo y estudie algo que mejor le dé de comer, trabaje, haga algo por la vida es una zángana, bueno, en fin, todo este diálogo con el que crecimos, que lo hicieron lo mejor que pudieron, pues van a hacer que tú vivas el mundo de la siguiente manera, ¿vale? Cuando tú sales al mundo, tú no ves un mundo llano, un mundo donde te dan la mano, donde se coopera, donde tú compartes, ¿no? De hecho, tú sales a un mundo donde tú te comparas, donde tus miedos son inmensos, donde tú vas de pared en pared, donde vas de problema en problema, tapando una situación aquí, donde hay un cambio pequeñito, medio nuevo, ¡pum! Automáticamente es como, uff, esto ya no puede ser, ya no me puedo adaptar, es decir, tus miedos son muy, muy, muy grandes cuando vas con creencias que son de falta de autoestima. Cualquier persona te dice algo, te lo tomas a mal, tienes unos oídos muy, muy sensibles y es como que si la vida fuera una constante lucha. Y aquí nosotros posponemos cuando estamos hablando de qué, de proyectos, ¿sí? O posponemos cuando tenemos que dejar una relación, o posponemos cuando nosotros decimos que, uy, esto es una decisión difícil de tomar, o nosotros tenemos un sueño, lo posponemos, o tenemos que hacer algo con nuestro hijo y también lo vamos posponiendo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo funciona el posponer? ¿Vale? Esto es el círculo de la culpa que yo siempre digo. Cuando yo pospongo, automáticamente yo empiezo a sentir un malestar emocional. Empiezo como que, ay, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, debo hacer algo, debo hacer algo. Y eso es tu vocecita y tú empiezas a sentir como un malestar emocional, vas y haces otras cosas, te desvías, pero es que ni siquiera estás disfrutando de lo que tienes que hacer, pero tú ignoras completamente lo que estás sintiendo, comes, vas, llamas, haces todo lo posible para evadir lo que tienes que hacer. Una vez ha pasado eso, llega al final del día, por ejemplo, digamos que nos hemos hecho una lista de cosas por hacer, que además las personas que suelen posponer hacen listas muy grandes y ya simplemente deciden no hacerlas y añadir más cosas como para que empiece esa crítica interna y empieces a sentirte culpable, ¿no? Como es que siempre dice que va a hacer las cosas, no la hace, es que si ve cómo es, se sabotea y de pronto de repente dice, no, voy a buscar un video en YouTube, cómo dejar de autosabotearme, cómo ser más disciplinada, cómo ser... Todas estas preguntas que te atrapen en el cómo y que te quieran dar una conducta, simplemente te van a dar como
una solución muy, muy temporal y jamás van a quitar ni el malestar emocional, ni esa creencia que está rigiendo allá que dice que no sirve, ni jamás va a hacer que desaparezca la culpa. De hecho, todo esto se va haciendo más y más grande. ¿Listo? Una vez, una vez tú haces todo, no sé si les ha pasado, eres de las personas que quizás lo hace todo rápido a salir del paso y te dices luego, es que si hubiera tenido más tiempo lo hubiera hecho mejor. Ay, pero yo como siempre, o sea, eso uno tiene como una alegadera con uno mismo que ay, qué pereza. Uno así como no se va a cansar. Piensen en eso. Y nosotros, si no somos conscientes de ello, vamos pasándole todo esto a nuestros hijos, ¿vale? ¿Qué regalo te dejo yo hoy de aquí? Si te has dado cuenta con mis historias, por favor, nunca, nunca le digas a tu hijo que no sabe hacer algo o que no vale. Todos sabemos hacer las cosas, pero todo en esta vida tiene un proceso y todo en esta vida, cada ser humano es único y donde tú veas una barrera, donde tú veas algo difícil para tu hijo, créeme que ese es su talento, créeme que eso es lo que lo va a hacer fuerte. Lo mismo para ti. Vamos a ver qué área de tu vida aquí es la que tú te esfuerzas. Y aquí ya nos empezamos a clasificar, chicas. Aquí hay unas en las que vamos de posponer a luchar o hacer. Yo he estado en todas las anteriores. Y esta es otra de las formas en que nosotros nos resistimos al cambio o somos de las personas que luchamos, forzamos y nos han dicho, eso hay que esforzarse, mamita, si usted quiere que las cosas valgan, usted tiene que conseguirlo con el sudor de la frente y lo que le cueste, eso no importa, por encima de quien pase, eso no importa, con que llegue, ¿no? Y aquí es donde surge la envidia, la competencia, hay un remordimiento, hay un resentimiento y siente uno que la vida lo ha abandonado, se siente muy, muy cansado. Eres de las personas que básicamente ha hecho tanto, ha luchado tanto y ha hecho tanto que se pregunta como por qué la vida no funciona o por qué las cosas no salen y voilà. Mujeres, esto es lo mejor que te pueda pasar en la vida porque vivir así no tiene sentido alguno, como te conté yo en mi experiencia personal. Y yo todavía tengo clientas aquí que se sientan en la sillita que yo tengo aquí al lado y es como en sesiones privadas específicamente y es como, pero si ya sabes lo que tienes que hacer, si ya sabes hacia dónde no tienes que mirar, si ya sabes dónde tienes que retirar la atención, céntrate en ti, no importa si te demoras 1 año, 2 años, es que vas para un lugar seguro. No, le dan y le dan y le dan y siguen luchando y siguen ahí y siguen hasta que automáticamente tu cuerpo se cansa. Te cansas y entras en ese estado de apatía donde te sientes que la vida te ha abandonado, empiezas a sentirte inútil, que no vales, que no eres capaz y empiezan a regirte a grito, como yo digo, a grito. Tu voz ego grita, grita y aturde y intentas vivir mejor, pero las creencias de esfuerzo y de sacrificio son mucho, mucho más grandes. Así que aquí es algo que tú vas a trabajar y eso también lo tienes en una meditación donde vas a liberarte del sacrificio, ¿vale? Bueno, continuamos. Yo trato de que estas lecciones sean lo mínimo posible, pero es que hay tanta información por cubrir que creo que este curso debió haber sido de muchas más lecciones en menos tiempo. Espero que tú te las puedas tomar en espacios pequeños o si las haces de largo como yo solía hacer lo que he estudiado, pues mucho mejor. Tómatelo, unas te las puedes ir tomando como de hacer, otras de escuchar, me puedes escuchar una y otra vez, que poco a poco esta información se va asentando en tu inconsciente. Culpar a los demás, eso no tiene sentido y mucho menos culpes a tus hijos, ni los enseñes a culpar desde niños, como uno dice, mesa tonta, como que mesa tonta, se estrella con la mesa y ahora la mesa tiene la culpa, no, aquí no hay culpables, tratemos de no buscar culpables, tratemos de no castigar haciendo que el niño sea culpable. Cuando hay castigo, hay culpa, cuando hay vergüenza, hay culpa, ¿sí? Si tú, por ejemplo, si un niño no pone atención o algo pasa en un lugar público, si tú le haces todo el show, pues lo regañas de esa manera y lo haces sentir mal y le haces pasar vergüenza, ahí se queda engramado una experiencia no muy bonita y una experiencia donde él
va a asociar esa experiencia a algo vergonzoso, a algo terrible y va a querer evadir esa situación. Cada vez que nosotros educamos desde la culpa, van a haber mentiras, van a haber mentiras más que todo, decir que no hicieron algo simplemente por evadir esa sensación de castigo o ese sentimiento. Esto no quiere decir que tú no le vayas a poner límites, no, sí. ¿Qué podemos hacer en este caso? Si tú vas a regañar a tu hijo en público, por favor, salte a un lado, ve y habla con él y enséñale. La disciplina es enseñar, como su palabra lo decía, no es arrear caballos, no es adiestrar a nadie, sino educar con amor, ¿sí? Y esto lo vas a aprender ahora. Esto es un mecanismo de tu mente ego, y es que tú quieres deshacerse por completo de esa culpa que sientes. Como te dije, hay una culpa inicial de que hicimos algo extremadamente malo y siempre es con la creación, con aquello que nos creó. Y es muy curioso porque nosotros nunca dudamos en esta mente ego de que mamá y papá son el origen de un niño, ¿cierto? Pero nosotros sí cuestionamos mucho que haya un creador, que haya un ser superior de toda esta creación. Es algo que el ego no acepta y que esa mente poco a poco vas a tener que ir desasociándote de esa mente y que ir desapareciendo, y la culpa es uno de sus máximos en la mente ego. Tú, para evitar la culpa, lo que haces es proyectarla en los demás. Y lo que más se proyecta es culpa inconsciente. ¿Qué quiere decir? Culpa que ni tienes ni idea de que eso está ahí, pero que tú lo proyectas en tus hijos. Por eso se conoce que ellos nos dan a conocer nuestra sombra, ¿vale? Culpamos a nuestros hijos a nuestros hijos de nuestras frustraciones. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Tranquilidad, mujeres, que no estamos aquí no nos queremos venir a sentir, no quiero hacerlas sentir culpables, sino responsables, sino que vemos en el niño algo y queremos solucionarlo en el niño en lugar de nosotras. Por eso nosotras estamos trabajando a nivel interno a empezar a ser responsables de la culpa. Bueno, hay culpa en mí, también tienes un audio para gestionar la culpa, completamente aparte, ¿vale? Culpamos a los otros de los errores. ¿Cuántas veces no le has dicho a tu esposo que pues que es su culpa que no haga él de esta manera? O tú estás aprendiendo esto y él no lo hace, es que es su culpa que él lo haga así. Es que es por culpa de la abuela. Es que todo esto que yo tengo aquí ahora en esta vida, eso es culpa de mi mamá. Eso es que o esperamos más de lo que nosotros damos, esperamos que los demás hagan lo que nosotros estamos pensando, estamos continuamente esperando, culpando a los demás si no hicieron algo. Como dijo, creo que fue Napoleón, haz sentir culpable a tu enemigo y serás fuerte. La culpa no es algo que tú debas tener en tu vida y que poco a poco tienes que ser consciente para ir sacándola de tu vida, ¿vale? Cuando nosotros culpamos, cuando nosotros hablamos de esta manera, tenemos lo que son esos diálogos de borregos, donde no nos comunicamos claramente, sino que yo quiero quitarme. ¿Por qué existe la culpa así proyectada? Para que lo entiendas bien. Y es porque simplemente no quieres sentir eso que sientes, ¿vale? Así que ya damos por terminada esta lección, espero lo practiques, espero me cuentes qué tal lleva lo de culpar a los demás si lo haces, porque obviamente yo lo he hecho. Creo que mi esposo fue una de las personas que me enseñó, ay, no busque culpables, qué bobada, arreglemos la ilusión, ¿no? Y eso es algo que claramente es así, ¿no? Ni las personas tienen la culpa de nuestros problemas, ni de nuestros errores, ni mucho menos. Si tú ves que estás culpando a alguien, devuélvete porque es tuyo. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar este tema ya aquí cerrado. Como siempre, hacemos los 50 minutos por lección. Quiero dejarte el audio que viene con esta lección es libera el miedo a no ser útil y todos los que te comenté anteriormente. Un abrazo como siempre y nos vemos en la siguiente lección.